7 de la noche con 21 minutos, ya está con nosotros Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Hola Primitivo, hola Carlos, buenas noches. Pues buenas noches. Hoy Luis Carlos, los diputados federales por fin le quitan parcialmente esta exclusividad, ¿no?, de los partidos políticos para poder postular pues a cualquier persona a cargos de elección popular. Y digo parcialmente porque esto solamente se da para elecciones locales, ¿no? Esto que hoy ocurrió ya había ocurrido para candidaturas independientes federales hace un año y medio. Correcto. Pero ocurrió algo muy extraño. Cuando se reforma la Constitución en 2011, se les olvida quitar el candado para candidaturas locales, lo cual me parece algo que es muy extraño entender. Lo que ocurrió hoy fue homologar o quitar el candado para las candidaturas locales, lo que ya existía para candidaturas federales. Lo que todavía no existe es la legislación secundaria para que haya un candidato a diputado federal o a presidente de la República, aunque en el caso de candidatos locales, curiosamente, ya hay algunas entidades donde ya se legisló primero la parte secundaria antes de que se concluyera este periodo. Entonces ya hay algunas entidades como Zacatecas. Por cierto, la próxima semana el Instituto Electoral de Zacatecas está organizando un seminario muy interesante sobre candidaturas independientes para evaluar la experiencia de Zacatecas, la de Quintana Roo, que ya ocurrieron, y ver si cuaja o no cuaja esta idea, ¿no? Que tiene, Luis Carlos, muchos, digamos, pros y contras que se puede analizar desde distintos lados de la mesa, pensando en estas personalidades de la sociedad, ¿no? Cuando uno dice, caray, superbarrio, ¿no? Un equivalente, sí, un símil a superbarrio puede ser candidato, pero también lo puede ser un cacique, un potentado, el empresario del pueblo, de la localidad, y cosa que a lo mejor pues, ya no gusta a tantos. Así es, Carlos. Mira, yo voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero hay que decir las cosas como son. Se ha idealizado y se ha hecho muy romántica una idea que no va a dar los resultados que la gente espera. Hay una idea falsa en el debate público y en los medios de que los ciudadanos gobiernan mejor que los políticos, lo cual es un absurdo. Es como decir que Luis Carlos o Carlos Urdiales jugamos mejor fútbol que los futbolistas porque no formamos parte de las ligas. Es absurdo. Los políticos profesionales, por definición, deben saber gobernar mejor que nosotros tres en esta mesa. Bueno, pues es su profesión. Más bien lo que está detrás de la crítica es que los políticos son antipáticos y piensan que si llegan ciudadanos pulcros e impolutos van a hacer lo mejor. Eso es falso. Entonces, yo lo que creo es que las candidaturas independientes pueden ser saludables en la medida en que hay personas que no son parte del circuito de los partidos que, siendo aspirantes políticos, quieren una puerta alternativa, y qué bueno que entren. Pero eso no va a solucionar el problema de la falta de rendición de cuentas, eso no va a solucionar el problema de la corrupción. Es más, es probable que quienes resulten ganadores de estas candidaturas independientes, que son políticos, porque si no es político, ¿cómo va a aspirar a ser gobernante? Todos son políticos, algunos con partido, otros sin partido. En realidad el término relevante es candidatos sin aval de partido. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener mejores gobernantes? Yo creo que la respuesta no depende de que haya candidatos sin partido, depende de otras cosas, de generar más vigilancia, de generar más participación ciudadana. Yo soy muy cuestionador, Carlos, y Primitivo, de que de repente ciertos ciudadanos como Isabel Miranda de Wallace, que recordarán en 2012, salta de ser ciudadana, entre comillas, a ser candidata del PAN, y luego se regresa a ser ciudadana. No. La señora es una mujer con aspiraciones políticas y no tiene nada de malo, pero me parece que cada quien debe tener su rol. Si tú estás y si se lo hubiera ofertado el PRD o el PT, lo hubiera tomado. Y si hubiera ganado, ahorita sería una política feliz haciendo política. Sí. De hecho, ya hace políticas de la sociedad civil, con una cachucha de la sociedad civil. No estoy criticándola, pero yo creo que quienes son genuinamente líderes ciudadanos deben quedarse ahí. Su función no es de repente decir, me salto del otro lado de la cancha para gobernar bien porque soy ciudadano. Eso es una mentira. Entonces, qué bueno que las haya, pero no debemos esperar demasiado de ella como una pastilla que nos va a transformar de la noche a la mañana. Ahora, hay que ser muy honestos, las candidaturas independientes tienen una mayor posibilidad de éxito en tanto la elección es más pequeña. Estamos hablando de diputaciones, ¿no?, y presidencias municipales. Y ejemplo, ¿no?, y también en el caso de, o sea, hasta este momento sí. 2012, el único candidato que ganó ciudadano, entre comillas, es un candidato de un municipio en Zacatecas. Es correcto. Un municipio muy pequeño, una persona que ya había sido presidente municipal con las siglas del PAN hace 6 o 7 años, conocido, pero finalmente es un político. Y reitero, cuando digo político no debemos pensar en algo malo. Lo que pasa es que el discurso demagógico de los ciudadanos versus lo político nos ha llevado a este maniqueísmo equivocado.
pero fue el único que ganó. Y muchos de los que fueron candidatos en Quintana Roo y en Zacatecas, en otros municipios, eran personas que la mitad de ellos al menos provenían de los partidos políticos. Se está convirtiendo en una ventana para los renegados. Ese es un riesgo, y algunos grupos de la sociedad civil han propuesto una ley antichapulín. ¿Qué es esto de la ley antichapulín? Que los partidos tengan, que los candidatos independientes tengan que manifestar anticipadamente su interés en serlo, de tal forma que los partidos tengan primero que hacer su proceso interno para que no pueda haber chapulines renegados que vayan a ocupar las candidaturas. Eso es muy importante. Si no, las candidaturas independientes van a ser ocupadas principalmente por políticos profesionales desplazados de las candidaturas de su partido. Y otro de los temas que sin duda se tendrá que resolver en leyes secundarias, en reglamentos, es, por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿no? Cuando un partido político, tú eres candidato a la presidencia municipal de X lugar, tienes acceso a un financiamiento público vía los partidos políticos. Cuando eres candidato ciudadano, con todas las comillas que le pongamos, habrá que resolver el tema de si es el instituto o si puedes traer patrocinadores, ¿no? Llámese, yo insisto, el tema del dinero me parece que es uno de los asuntos a vigilar para no encumbrar también, sin partido político, a personajes con intereses a lo mejor legítimos, pero no necesariamente compartidos con la mayoría de la sociedad. Te digo una opinión, hay quienes dicen que los candidatos ciudadanos deben tener las mismas prerrogativas que los candidatos de partido. Yo creo que no. Yo creo que si un candidato ciudadano participa en tal condición, debe asumir el riesgo y debe poner dinero de su bolsa o debe ser capaz de recaudarlo. Y solo en caso de que gane o en caso de que supere cierto umbral, el Instituto Electoral le reembolsa hasta el 60%. ¿Por qué? Porque tenemos ya que empezar en un modelo diferente. Si los candidatos ciudadanos van a ser una realidad, también tienen que asumir parte del riesgo y ser capaces de recaudar fondos. Eso no quiere decir que si el magnate del emporio petrolero quiere ser candidato y presidente pueda comprar la candidatura. No estoy hablando de eso. Pero yo creo que estas candidaturas locales también tienen que tener una raíz de financiamiento propio, porque eso lo va a hacer más atractivo y más independiente. Porque si no, vamos a generar oportunismo. De quien dice, voy a ser candidato, me van a dar $1 millón, vas, concursas, no haces campaña, pero te embolsas $1 millón, y eso hay que evitarlo. Sí. Y el otro lado, me parece que una vez pasada la aduana de la elección, cuando un candidato independiente logra ganar, ya sea en presidencia municipal, en diputación, incluso para un gobierno estatal, hay que tener en cuenta que va a tener una correlación y va a tener que interactuar con los partidos políticos. Y me parece que el tema de los apoyos políticos son muy importantes. Eso coloca en una desventaja natural a quien llega sin ese respaldo. Por eso esta idea de que los ciudadanos pueden gobernar mejor que los políticos es una Nadie falacia. Gobierna solo, ese es el punto. La política requiere coaliciones y alianzas. Vamos a recordar un caso, Fujimori, el expresidente peruano. Gana en 1990 la candidatura frente a el expresidente, que luego lo fue nuevamente, Alan García. Y el argumento de ahí era el argumento de la ciudadanía. Yo soy ciudadano. Él era un profesor de agricultura en la universidad ahí en Perú, y bajo ese argumento de que yo no soy un político, soy un ciudadano, ganó. Lo cual era demagógico, porque los años probaron que era un político, y no solamente un político, era un político corrupto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando él ve que no tiene el apoyo del sistema de partidos porque es alguien extraño a él, disuelve el Congreso en 92 y empieza la era del Fujimorazo, que fue una época dictatorial, corrupta, donde se videogrababa, se corrompía el Congreso. Entonces, esta cuestión de la ciudadanía se presta a la demagogia y se presta incluso al autoritarismo. No caigamos en esa trampa. Yo celebro que haya candidaturas sin partido, pero no esperemos demasiado de ellas. Démosle su justa dimensión. Y dos, cualquiera que aspira a un cargo de elección popular es un político. Algunos con partido, otros sin partido. Y tres, la política en México va a mejorar cuando fortalezcamos a los partidos. Fortalecerlos no quiere decir vigilarlos, someterlos al escrutinio, mejorar su eficacia, mejorar cómo gastan y cómo recaudan. Esa es la verdadera transformación de la política mexicana. No pensar que a los políticos los mandamos a su casa y invitamos a ciudadanos a ocupar Palacio Nacional. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias, Primitivo. Buenas noches, pausa, volvemos.